La noche era oscura y silenciosa cuando decidí aventurarme hacia la casa abandonada al final de la calle. Había escuchado innumerables historias sobre aquel lugar, susurros que hablaban de un pasado macabro y sombrío. Mi curiosidad, sin embargo, superó mi miedo y me dirigí hacia la estructura decrépita que se alzaba ominosa en la penumbra. La luna, apenas visible entre las nubes grises, arrojaba destellos pálidos sobre las grietas en las paredes desconchadas de la casa. Cada paso que daba resonaba como un eco fantasmagórico en el aire espeso de la noche. La maleza crecía salvaje alrededor de la entrada, como si la misma naturaleza intentara reclamar el terreno de esta morada olvidada. Al acercarme, la puerta rechinó al abrirse, como si la casa misma diera la bienvenida a un visitante indeseado. Una vez dentro, la penumbra se apoderó de mis sentidos y el silencio se volvió aún más denso. El aire estaba impregnado con un olor rancio y húmedo, como si el tiempo mismo se hubiera descompuesto en las paredes. Mi linterna titilaba con nerviosismo, arrojando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. A medida que exploraba las habitaciones, el crujido del suelo parecía contestar a cada uno de mis movimientos, como si la casa estuviera despertando de un largo sueño. En la sala de estar, descubrí muebles cubiertos por sábanas polvorientas, como testigos mudos de una vida pasada. Retratos descoloridos colgaban en las paredes, mirándome con ojos vacíos. Cada rincón de la casa parecía esconder sus secretos, y me aventuré hacia las sombras más profundas. Subí la escalera con cautela, sintiendo que los escalones crujían bajo mi peso como si fueran huesos antiguos protestando por ser perturbados. Una puerta entreabierta al final del pasillo llamó mi atención, como si una fuerza invisible me instara a descubrir lo que yacía tras ella. Empujé la puerta con temor, revelando una habitación que parecía haber sido detenida por el paso del tiempo. Una cama con dosel, cubierta por una colcha polvorienta, ocupaba el centro. Un espejo ovalado en la pared reflejaba mi propia figura, pero algo en la imagen parecía distorsionado, como si la habitación misma no estuviera conforme con mi presencia. De repente, un susurro tenue se filtró en mis oídos. ¿Por qué has venido aquí?, murmuró una voz sutil, apenas perceptible. Mi corazón latía con fuerza mientras escudriñaba la habitación en busca de la fuente de aquel susurro, pero no encontré nada más que sombras danzantes. Decidí dejar la habitación, pero al volver al pasillo, la atmósfera se volvió aún más opresiva. Los susurros persistieron, aumentando en intensidad y número. Vete, no deberías estar aquí, el pasado no debe ser perturbado. Los murmullos se entrelazaron en un coro siniestro que resonó en las paredes de la casa. A pesar del miedo que me envolvía, continué mi exploración. Cada puerta que abría revelaba más secretos ocultos. En una habitación, descubrí fotografías desgarradas y rotas, como si alguien hubiera intentado borrar una memoria no deseada. En otra, una mecedora se movía suavemente por sí sola, como si el espíritu de un antiguo habitante aún la ocupara. Finalmente, llegué al sótano, una parte de la casa que emanaba una oscuridad aún más densa. La escalera crujía bajo mis pasos, como si la propia estructura se resistiera a revelar los horrores que yacían debajo. Al llegar al sótano, una puerta oxidada se erguía ante mí, cerrada con una cadena cubierta de óxido. Con esfuerzo, rompí la cadena y abrí la puerta. Un hedor nauseabundo emergió desde las profundidades, y una débil luz parpadeante reveló una serie de escalones que descendían a las sombras. Con la linterna temblando en mi mano, bajé con cautela. El sótano se reveló como un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones ocultas. Al avanzar, las paredes parecían exhalar susurros más oscuros y desesperados. En una sala, encontré una colección de muñecas rotas y desmembradas, sus ojos de vidrio mirándome con una expresión inquietante. Cada paso que daba resonaba como un eco en el pasillo, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. De repente, una sombra se movió en la penumbra, rápida y esquiva. Giré rápidamente, pero solo encontré el vacío. Mi linterna parpadeaba con más frecuencia, y el murmullo se volvía más discordante. Fue
entonces cuando escuché pasos, no los míos, sino unos pasos suaves que resonaban desde algún lugar desconocido. Seguí los pasos, guiado por la necesidad de descubrir la verdad detrás de esta casa maldita. El laberinto de pasillos parecía interminable, pero finalmente llegué a una puerta entreabierta. Empujé la puerta, y una escena aterradora se reveló ante mí. La habitación estaba llena de velas parpadeantes, iluminando un altar improvisado en el centro. En el suelo yacían figuras humanas envueltas en sábanas, como si fueran cadáveres olvidados. En la pared, grafitis oscuros formaban un pentagrama retorcido. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras comprendía la naturaleza de este lugar, un antiguo rincón de rituales oscuros. De repente, las velas se apagaron, sumiendo la habitación en una oscuridad total. El silencio se volvió abrumador, y una voz gutural resonó en la negrura. No deberías haber venido aquí, intruso. Un frío glacial envolvió la habitación, y una sombra se materializó en el centro del pentagrama. Era una figura encapuchada, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Su risa resonaba como el lamento de almas atrapadas. Hace mucho que alguien no venía a perturbar nuestro descanso, dijo con una voz que parecía provenir de más allá de la tumba. Intenté retroceder, pero algo invisible me mantenía en su lugar. La figura avanzó lentamente hacia mí, revelando su rostro. Era un espectro pálido, con ojos vacíos y una sonrisa retorcida. Ahora, serás uno de nosotros, susurró antes de desvanecerse en la oscuridad. La linterna parpadeó y murió, sumiéndome en la completa oscuridad. Los susurros se intensificaron, mezclándose con risas diabólicas. Sentí manos heladas acercándose, como sombras hambrientas que buscaban atrapar mi alma. En un último intento desesperado, corrí hacia la puerta, pero tropecé y caí al suelo. La oscuridad se cerró a mi alrededor, y los susurros se convirtieron en un grito ensordecedor. Mi mente se nubló, y la realidad se desdibujó en un torbellino de terrores indescriptibles. Desde aquel día, la casa abandonada permanece como un monumento maldito en el vecindario. Nadie se atreve a acercarse, y la leyenda de aquel intruso que desapareció en la sombra se convirtió en un recordatorio escalofriante de que hay lugares donde el pasado y el presente se entrelazan de maneras insondables. La casa, ahora más que nunca, guarda sus secretos en las sombras, esperando a aquellos lo suficientemente valientes para desafiar la frontera entre lo mundano y lo sobrenatural. Si te ha gustado esta historia, por favor suscríbete y dale al like para más videos como este.